Bienvenidos a esta exposición en donde hablaremos de un tema muy importante en nuestra práctica docente en cuanto a la didáctica se refiere. ¿Cómo está afectando las políticas, los lineamientos a nivel regional, local, nacional e inclusive internacional en nuestra práctica docente? En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo las decisiones políticas han moldeado el horizonte pedagógico, en donde nosotros, desde los contenidos curriculares, hemos tenido que moldear, cambiar, adaptar en base a dichos lineamientos políticos para poder cumplir unos estándares. Pero básicamente, lo primero que tenemos que definir es qué es exactamente la didáctica y por qué es tan sensible a estas políticas. ¿Tendrán alguna relación? La didáctica, como lo define la CEUPE en 2022, es la rama de la pedagogía que se encarga de estudiar los métodos y técnicas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se trata solamente de cómo transmitir un contenido, sino de reflexionar críticamente sobre lo que se está enseñando, a quién se está enseñando y bajo qué contexto se está dando esa enseñanza y cómo se están trazando los objetivos de la misma. Casasola en 2020 señala que la didáctica debe orientarse al desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas reales. Básicamente, que el aprendizaje trascienda las aulas, trascienda el colegio, trascienda el espacio educativo a la vida real. Que no se quede el conocimiento en las aulas, sino que trascienda a la vida real. Esto exige, claro, metodologías activas, flexibles y contextualizadas. Que el estudiante sienta que está aprendiendo algo que le va a ser útil en la vida. Que tomen en cuenta los saberes previos de los estudiantes, debe tener una base, unos saberes previos, sus condiciones sociales y sus necesidades educativas específicas, porque no todos aprendemos de la misma manera. Sin embargo, la didáctica no se desarrolla en un vacío, porque debe tener una base. Está profundamente determinada por las políticas educativas, que son los lineamientos, son los que van moldeando la forma en cómo se enseña, van diciendo cómo se va a hacer, ¿cierto? Le da ciertas libertades, pero también la van a restringir. Desde los lineamientos de organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE, hasta las políticas nacionales de evaluación, inclusión o tecnología. El marco político define en buena medida lo que ocurre en las aulas, porque no tenemos que salirnos de lo que la ley nos pide. Por eso, en esta exposición analizaremos cómo estas políticas influyen directamente en las estrategias didácticas que empleamos y qué implicaciones tienen para la práctica, la participación y el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus contextos. Ahora quiero explicar cómo las políticas educativas en diferentes niveles influyen directamente en la forma en que enseñamos, es decir, en la didáctica. Hay políticas educativas que son internacionales, como las de la ONU, que buscan una educación inclusiva, de calidad y para todos. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 busca garantizar una educación equitativa. Estas ideas se convierten en una guía que luego va a todos los países e instituciones y ellos la adaptan a su realidad. En el nivel nacional, estas ideas se transforman en leyes, planes de estudios, programas para capacitar docentes y también formas de evaluar a los estudiantes. Aquí es donde empieza a verse el impacto directo en nuestra práctica como docentes. Según Ramos 2019, estas políticas pueden ayudar, pero también nos pueden limitar. Por ejemplo, cuando el enfoque está solo en los resultados de las pruebas estandarizadas, muchos docentes se ven obligados
solo a enseñar los temas que van directo a esas pruebas, pero dejan a un lado los aprendizajes importantes y significativos que ayudan a los estudiantes a desarrollarse en su vida diaria. Esto empobrece un poco la enseñanza y deja a un lado los métodos creativos e innovadores, dependiendo también el contexto en el que estamos. Otro problema que muchas veces vemos es que las políticas están diseñadas pensadas en contextos urbanos y dejan a un lado los contextos rurales o zonas con diferentes características. Así terminando, usamos metodologías que no corresponden a las verdaderas necesidades que tienen esas poblaciones que son vulnerables. A pesar de todo esto, también hay políticas positivas. Algunas promueven el uso de las tecnologías, la formación continua del profesorado y la enseñanza por competencias y la inclusión educativa. Estas ayudan a enriquecer nuestras prácticas didácticas. Para resumirle, les puedo decir que las políticas educativas afectan lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Por eso es importante que esas políticas sean flexibles, realistas y pensadas desde las necesidades reales de nuestros estudiantes y docentes, especialmente cuando hablamos de los contextos rurales o vulnerables. Hablando un poco sobre la participación estudiantil y las estrategias didácticas, es importante tener claro el impacto de las políticas educativas y principalmente respondernos la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo influyen estas políticas en la participación y el desarrollo de los estudiantes, especialmente de aquellos que habitan contextos complejos, rurales o marginados? Pues en muchos casos lo que nosotros podemos notar es que estas políticas tienden a construir una imagen del estudiante receptor pasivo. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes simplemente reciben la información por parte de los docentes, no están llevados a construir conocimiento como se estaría manejando o como se debería manejar en los tiempos de la actualidad. Entonces mire que esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de buscar un enfoque pedagógico que sea transformador, donde los estudiantes sean sujetos activos que tengan voz, experiencia, creatividad y capacidad de agencia. Asimismo, como fomentar esa participación real, implementando diferentes estrategias didácticas inclusivas en el entorno sociocultural, apoyadas por políticas que se lo permitan, que no solo permitan, sino que también promuevan estrategias como tales cuales como el aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes investigan temas de su comunidad y proponen soluciones reales. El trabajo interdisciplinar, que conecta áreas del conocimiento con problemas del contexto. La educación intercultural bilingüe, que respeta las lenguas y cosmovisiones propias de los pueblos originarios. El uso crítico y creativo de las TIC, incluso en escenarios rurales mediante herramientas accesibles como la radio comunitaria o el WhatsApp educativo. Si analizamos estas estrategias, miramos en estos contextos rurales en los cuales se presentan muchas falencias, es buscar esas estrategias que puedan llevar a los estudiantes a resolver casos, a resolver cosas de su entorno real. Es como si estuviéramos hablando de una educación contextualizada. No dejar a un lado sus raíces, no dejar a un lado lo que ellos son e involucrarlos en la globalización actual. Igualmente, estas prácticas van a permitir que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes participen activamente en el proceso formativo, que construyan conocimiento desde sus realidades, desarrollen competencias para transformar su entorno, siendo esto posible con las políticas educativas que no sean rígidas, que no sean verticales o alejadas de la realidad local. Porque analizamos que hay muchas políticas educativas que no van enfatizadas a lo que es el entorno real, el entorno del estudiante. Como decía anteriormente, hay realidades en contextos rurales y marginados que son diferentes a los de unos estudiantes que están acá en la parte urbana. Entonces hay que mirar esas políticas educativas, cómo se mezclan, cómo se manejan entre sí para poder llevar a cabo esas estrategias innovadoras teniendo en cuenta el contexto. Por eso,
Se dice que desde la formación docente y desde el rol que asumimos como educadores, debemos de tener una mirada crítica sobre las políticas que guían nuestro quehacer. No basta solo con aplicarlas, debemos comprenderlas, analizarlas y cuando sea necesario transformarlas desde nuestra práctica pedagógica y desde la participación de espacios institucionales y comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente debe ser una persona activa, debe estar muy atento a esas políticas educativas, a esas políticas que nos rigen, porque nosotros no debemos ser verticales, nosotros siempre tenemos que estar abiertos a nuestro quehacer, tenemos que estar empapados de todas las actualizaciones pedagógicas que van saliendo. Esto nos va a ayudar a nosotros que podamos envolver a nuestros estudiantes en nuestro proceso formativo y pedagógico. Entonces, para concluir, lo que podemos decir es que la didáctica no puede desarrollarse al margen de las políticas educativas, pero tampoco puede ser su simple reproductora. Necesitamos una didáctica crítica, situada, creativa y política. Solo así será posible garantizar una educación que promueva no solo el aprendizaje, sino también la equidad, la participación y el desarrollo humano en cada contexto. Entonces, para finalizar, queremos dejar muy en claro que las políticas educativas son unas herramientas fundamentales, son como nuestro derrotero para seguir muchas cosas, para poder aplicar, para poder llevar con fundamento y no dejar a un lado todo nuestro quehacer pedagógico. Muchas gracias.